¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en otra semana realmente muy volátil en los mercados financieros. El panorama político es complicado. Nos acercamos naturalmente a las elecciones de la provincia de Buenos Aires el próximo fin de semana. Después vendrá octubre con las elecciones nacionales. Y como ocurre, cada vez que estamos en un periodo preelectoral en la Argentina hay una clara tendencia a la dolarización que el equipo económico está enfrentando con todas las herramientas disponibles. Si usted dice, ¿qué es lo que se está haciendo para contener al dólar, que llegó en estos días a ubicarse a aproximadamente un 7% en su punto más alto del límite superior de las bandas cambiarias? Lo que está haciendo el gobierno básicamente es esto que le ponemos aquí en pantalla, donde, la estrategia consiste básicamente en retirar pesos de circulación e incrementar la oferta de dólares. Esto se está dando principalmente a través de estas tres medidas que usted tiene ahí en pantalla. Por un lado, una sostenida suba de tasas de interés, esto lo venimos comentando porque apunta naturalmente a que tasas de interés más altas estimulen a los agentes económicos a permanecer en pesos en lugar de dolarizarse. Con la misma iniciativa, lo que ha puesto en marcha el equipo económico es otra suba de encajes. Estas son las reservas bancarias, que a lo que apunta es a inmovilizar pesos que tienen los bancos en cartera, también para evitar que esos pesos presionen al dólar. Con lo cual, las dos primeras políticas que usted tiene ahí en pantalla apuntan básicamente a reducir la cantidad de pesos disponibles en la economía, obviamente para que esto no sea combustible para comprar dólares. Y por otro lado, cuando hablamos de incrementar la oferta de dólares hay que tener en cuenta que el Banco Central no va a intervenir, no puede hacerlo, porque así está estipulado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta que el dólar no toque la banda superior, que actualmente se ubica en aproximadamente 1.460 pesos por dólar. Ahí les recuerdo que no hay que quedarse con el número fijo de 1.400 que se informó en su momento, porque ese límite, como también el límite inferior, se mueve progresivamente a un ritmo diario que iguala el 1% mensual, con lo cual ya estamos en la zona de 1.460 pesos. ¿Cómo incrementa la oferta de dólares el gobierno? A través de la venta de futuros de dólar. Ahí sí estuvo el central muy activo. Ahí hay que tener en cuenta que se han vendido, le diría, unos 6.200 millones de dólares en los últimos meses en operaciones de dólar futuro, que no implica la puesta en venta directamente de las reservas, sino que estas son operaciones que, les recuerdo que hemos comentado en alguna oportunidad, se cierran, se liquidan en pesos. Es decir, esto básicamente lo que genera al cierre de cada mes, porque estos futuros se operan al cierre de cada uno de los meses del año, es una liquidación en pesos donde el que gana se lleva pesos y el que pierde, pierde pesos. En el caso de que el Banco Central termine perdiendo, va a tener que justamente liberar pesos cuando venza el contrato que está vendiendo. En estos días, de lo que se ha hablado mucho en el mercado, es de la venta de posiciones para los meses inmediatamente siguientes, es decir, sería septiembre, y después hay un mes que ha concentrado muchas operaciones y ahí se sospecha también la intervención del central, que es mayo del año 2026. Así que esto es básicamente lo que ha hecho el equipo económico en estos días para contener la presión cambiaria. De hecho, este viernes en que estamos grabando el programa, estamos viendo que el dólar está cediendo posiciones de los 1.360, 1.370 que alcanzó hacia mitad de semana. Lo estamos viendo más cerca de la zona de 1.310 pesos. Sobre el cierre le vamos a contar cuál es efectivamente el último valor que tenemos en esta semana. De cualquier manera, acá hay un dato interesante que le dejo. En la semana se volvió a conocer la opinión de Ricardo Arriazu, que es el economista tucumano, uno de los más prestigiosos hoy en nuestro medio, que ha entendido muy bien cómo está funcionando el actual programa económico. Una presentación en la Bolsa de Buenos Aires, generada por la Cámara de Agentes de Bolsa, donde, en opinión de Arriazu, el equipo económico tiene todas las herramientas para contener el dólar y seguramente va a seguir haciendo esto de cara a las próximas elecciones. Cuando hablamos de todas las herramientas, Arriazu se refería incluso a vender reservas cuando sí lo puede hacer si es que el dólar se acerca o toca el techo de la banda superior. Por último, para cerrar esta apertura, le cuento cómo quedó el esquema de tasas de interés, porque decíamos están subiendo las tasas con la intención de retirar peso y moderar la presión sobre el dólar. Aquí usted tiene cómo han quedado las principales tasas de los bancos, ¿no? La semana pasada le mostrábamos justamente este cuadro, la tasa minorista, la tasa de lo que se conoce los depósitos por más de 1 millón de pesos a un plazo de 30 a 35 días, que es la tasa Badral, y la TAMAR, que apunta a el promedio de la tasa de depósitos superiores a los 1.000 millones de pesos, es decir, los depósitos realmente grandes, los depósitos mayoristas. Ahí usted tiene lo que ha sido la evolución de la tasa en estos días.
siguió subiendo, la TAMAR ya está bien por encima del 60% anual, lo que refleja justamente los efectos de esta política en las tasas que se están pagando a los ahorristas en el sistema financiero. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida seguimos compartiendo datos de la semana económica y financiera y vamos a estar hablando, particularmente en el próximo bloque, de lo que está pasando en el mercado inmobiliario en la ciudad de Mar del Plata y en la provincia de Buenos Aires. Esto después de la primera pausa. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Gran astillero argentino es marplatense. Este 26 de octubre cambiamos el sistema de votación. Los argentinos elegimos con boleta única papel. Y votar con BUP es tan simple como seleccionar una opción para pedir comida, marcar la respuesta correcta en un examen o elegir tu serie favorita. Sí, una sola boleta, todos los partidos. Elegís, marcás y votás. Más simple para votar, más libre para elegir. BUP, boleta única papel. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y como les decía, en la primera parte del programa hablamos ahora del panorama inmobiliario. Un panorama inmobiliario que ha cambiado mucho, hay realmente una actividad creciente en los últimos meses en el sector inmobiliario que se está manifestando en un crecimiento sostenido de la compraventa de inmuebles. Si uno mira los números, son positivos en todos lados, en Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, y si uno toma el dato provincial, que es el más amplio, para no entrar puntualmente en el dato local, las cifras son estas que usted ve en pantalla. Obviamente estamos hablando de los últimos datos publicados por el Colegio de Escribanos. En materia de escrituras, el primer semestre cerró con un crecimiento del 45% en relación al año 2024, el primer semestre del año 2024, y las hipotecas, esto tiene que ver directamente con lo que ha sido la evolución del crédito hipotecario, probablemente sean el dato más notable. Ahí usted tiene 10.261 hipotecas registradas en el ámbito provincial en el primer semestre. Esto es un crecimiento del 500% en relación al primer semestre del año pasado. Esto significa multiplicar por 6 las hipotecas que se hacían en el primer semestre del año 2024. Claramente el cambio de tendencia es notable, se habla de uno de los mejores mercados inmobiliarios en el país de los últimos años, así que para hablar sobre el tema conversamos en la semana con Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata. Bueno, la verdad que ya teníamos un interesante movimiento el año pasado en aquel tipo de inversiones para turismo, como resguardo de dinero o para renta, bueno, y esto se movilizó bastante, los números que se van marcando y las estadísticas van en esta línea. Hay un interesante movimiento, mucho más amplio que el del año pasado, ya no solamente al departamentito para inversión de 1 o 2 ambientes, sino que a partir de los créditos, bueno, cambió mucho el mercado y hoy la demanda está dada en otro tipo de propiedades, en departamentos más grandes, en casas. Así que la verdad que tenemos un movimiento interesante en todo tipo de propiedades. Bien, más allá de esto que vos marcabas, ¿no? El incremento de la posibilidad de un crédito para poder adquirir los inmuebles, ¿qué otros factores crees que ayudan a este crecimiento dentro de lo que es el rubro?
Bueno, por un lado, y lo veníamos diciendo siempre, la seguridad jurídica. Aquel que quiere comprar para invertir necesita una seguridad jurídica, la está viendo. El tema de, el cambio en la ley de alquileres, esta posibilidad o libertad de contratación hizo que muchos propietarios también estén invirtiendo como para una renta. Si bien hay parámetros, hay una cierta libertad en la contratación, que si bien decimos, traten de la prudencia, de un ajuste razonable, de un contrato por 24 meses, ciertas líneas de trabajo, muchos decidieron invertir para alquilar. Y muchos decidieron invertir para disfrutar, en veraneo, en aprovecharlo durante el verano, alquilarlo a estudiantes durante el invierno. Es otro movimiento particular. La venta de lotes también fue muy importante, de aquel que quiere iniciar su pequeña construcción o gran construcción. Mucha gente que se vino a radicar después de la pandemia, que trabaja con el home office. Claro. Entonces, por eso generó también un movimiento importante en los barrios y se notó también en los demás partidos. El departamento judicial nuestro abarca lo que es Mar Chiquita, General Alvarado y Balcarce, y también se notó en esos lugares. O sea que ese movimiento de aquel que se vino a radicar a Mar del Plata es importante, buscar una ciudad linda como la nuestra, con una vida más tranquila de lo que es Buenos Aires, y también eso ayudó al movimiento de venta, al mercado de venta. Bien, vos recién hablabas de zonas o puntos que puede llegar a tener la ciudad de Mar del Plata o de los alrededores. Si hablamos de barrios en particular, ¿dónde ha estado el crecimiento de esto que vos venías mencionando? Bueno, recién? Toda la demanda vino dada en lo que es centro y macrocentro, en departamentos, después se extendió a la costa, departamentos nuevos a estrenar. Se sigue edificando y se sigue vendiendo, realmente es importante porque la construcción es un motor de un montón de actividades, profesiones, se vive mucho de la construcción. Nosotros decimos que el turismo y la construcción son los motores, los grandes motores de la ciudad, ¿no? Como industria, como generadores de actividad. Así que también en la parte costera. Y después también, como te decía, mucho en los barrios. No solamente en las zonas costeras, para aquellos que compran su lote que venían de Buenos Aires, sino que, nuevamente a través del crédito, empezó a crecer la demanda en distintos barrios, en todo tipo de barrios. Aquellos donde había propiedades, digamos, un parámetro entre 80 y 100 mil dólares que se están vendiendo, mucho PH, muchas propiedades que estaban en PH, y después eso es motor y movilizador de otro tipo de propiedades más grandes en barrios importantes, en barrios residenciales que también tuvieron su importante movimiento de venta. Hablemos de Los Troncos, de Plaza Grande, toda esa zona cercana también creció mucho la venta. No estamos hablando de un boom inmobiliario, pero sí estamos hablando de un mercado que estaba muy retraído y empezó a crecer y a movilizarse. A partir de esto, de la inversión, de aquel que quiere dejar su dinero en algún lugar y la propiedad es el destino ideal a mediano o largo plazo, y los créditos que movilizaron a un importante sector y cubrieron una necesidad de la población que es la vivienda propia. ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca.
Pasamos en este tramo de mercados y empresas a hablar de lo que ha sido la semana financiera. Una semana naturalmente muy volátil en los mercados locales. Como decíamos en la apertura, nos acercamos a las elecciones y esto no solamente le imprime volatilidad al tipo de cambio, sino también a todos los activos financieros, incluyendo acciones y títulos públicos. Así que vamos a continuación entonces con el balance de esta semana que cerramos en la bolsa. Y como usted ve, ha sido una semana realmente muy difícil para los activos argentinos, incluso en jornadas donde los mercados mundiales operaban con tendencia positiva. Realmente hemos visto caídas importantes. Esto tiene que ver obviamente con el panorama político, económico, financiero que se ha complicado de cara a las elecciones del 7 de septiembre y posteriormente del cierre de octubre. Aquí vemos el balance para bonos y acciones con caídas importantes. En el dólar en dólares 7,27% abajo, ya sobre los mínimos del año. Los bonos en dólares caen en promedio 2,42%. Pasando a los rendimientos de los bonos del gobierno con legislación local. Obviamente al caer los precios suben las tasas internas de retorno anuales, que es lo que tenemos en pantalla. 14,68% para el Bonar 2030 y el resto de las series presentan rendimientos que van desde el 13,25 hasta el 14,26% anual. Mejor fue la semana para los bopreales. Títulos más cortos emitidos por el Banco Central que tienen además en algunas de las series, en este caso la 1B y la 1C, el endulzante de poder utilizarse en su momento, ¿no? Cuando la legislación lo permita para pagar impuestos. Ahí usted tiene los rendimientos que han incluso disminuido ligeramente porque algunos de estos bonos han subido en esta semana. Ahí tenemos la serie 1B que se puede aplicar al pago de impuestos desde abril del año próximo, 8,67% la tasa interna de retorno anual en dólares en caso de que el tenedor aplique estos títulos a la cancelación de impuestos nacionales u obligaciones aduaneras. La serie 1C, 8,88%. Aquí la posibilidad de aplicar al pago de impuestos es desde abril del año 2027. La 1D, que no se puede utilizar para pagar impuestos, 8,44% anual. Y la serie 3, que le recuerdo, es el bono más corto que vence en mayo del año próximo, solo 1,19%. Esto demuestra la tendencia dolarizadora que ha habido en estos días en el mercado argentino, ya que aquí, más que buscar rendimiento, se ha buscado dolarizar portafolios. Pasando a los títulos privados, aquí tenemos las obligaciones negociables que habitualmente le mostramos. Una muestra que va desde Telecom julio de 2026 de vencimiento hasta YPF con vencimiento enero de 2034. Aquí también un mercado muy estable, es decir, lo que han sufrido son los títulos públicos nacionales, no los bopreales emitidos por el Banco Central, ni tampoco estos bonos emitidos por empresas. Los rendimientos, como usted ve, van desde el 6,72 hasta el 8,15% anual. Esto depende habitualmente del plazo de la colocación y también de la calidad del emisor de los títulos. Y por último, para cerrar este panorama de renta fija, le mostramos algunas de las letras que han cotizado en estos días en el mercado local. Ahí le marcamos que la tasa dólar finalmente terminó la semana en 59% anual, es decir, 4 puntos por encima del registro del jueves que le mostramos en la apertura del programa. Contra esto llama la atención los rendimientos que muestran al cierre las letras más cortas. Estamos hablando de tasas nominales anuales, en este caso a 32 días 43%, 44% para 63 días y a 73 días 47%. Aquí, uno puede encontrar varias explicaciones. Probablemente haya intervenido el Banco Central para reducir los rendimientos y evitar una suba de tasas muy importante. También esto puede marcar, habrá que verlo la semana próxima, la preferencia de inversores por quedarse en pesos por el nivel que ha alcanzado el dólar, es decir, intentar colocaciones del estilo carry trade, de quedarse en pesos haciendo tasa, no teniendo en cuenta, por lo menos en la perspectiva, una suba importante adicional del dólar. Esto habrá que verse, por supuesto, desde el arranque de la semana próxima, que será la última previa a las elecciones del 7 de septiembre en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bien, y con este panorama en el mercado local de renta fija nos vamos a la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida conversamos con Brian Sosa directamente desde Mar del Plata Bursátil para dar algunos detalles más de lo que han sido estos días en la bolsa argentina. Gran astillero argentino es marplatense. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa.
Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Cada viaje que emprendemos es único, porque en ellos siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Bien, último trago de mercados y empresas y conversamos ahora con Brian Sosa directamente desde Mar del Plata Bursátil, bueno, para analizar un poquito qué pasó en estos días tan particulares en la bolsa. Brian, te damos la bienvenida. Y bueno, contanos qué destacarías de esto que pasó en la semana, donde tuvimos cambios importantes, nos faltan algunos días para la selección y esto está condicionando un poco el movimiento del mercado, ¿no? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Sí, estamos entrando en lo que es el momento preelectoral y, digamos, como históricamente sucede en Argentina, las elecciones le agregan volatilidad al mercado y este caso no es una excepción, ¿no? Encontramos alta volatilidad en el tipo de cambio. Tuvimos una presión al alza del dólar que llegó a 1.365 y bueno, a partir de ahí, estando casi a 7% del techo de la banda, recordemos que tenemos flotación entre bandas, encontramos bastante oferta, así que hoy nos encontramos con un dólar en 1.315, un poco más estabilizado en una zona inferior, ¿no? Y las acciones, digamos, en esta suba del tipo de cambio y ante la volatilidad propia de las elecciones estuvieron a la baja. Así que, digamos, vamos a encontrar un poco esta volatilidad, no solo en la previa de las elecciones de septiembre, sino un poco también de cara a octubre. Seguro. Ahora, Brian, otro tema clave en esta coyuntura financiera son las tasas de interés, ¿no es cierto? ¿Cómo se movieron en la semana? Pues también han cambiado mucho. Y bueno, hoy por hoy las tasas en pesos, sobre todo si el dólar se frena por acá, parece una opción muy atractiva, ¿no? Sí, exactamente. Estamos encontrando también mucho interés en los instrumentos de tasa fija en pesos. Recordemos que el gobierno, digamos, tiene el compromiso de controlar la cantidad de dinero. Eso hace que las tasas técnicamente sean endógenas y hoy tenemos tasas consideradas un poco elevadas. También esto ayuda un poco a la contención del tipo de cambio previo a las elecciones. Hoy, digamos, los instrumentos quizás más demandados o que más buscan los inversores a la hora de reducir volatilidad en sus carteras y posicionarse en pesos son las quizás LECAPs o BONCAPs, que están teniendo tasas muy atractivas por encima incluso de instrumentos conservadores como el plazo fijo o incluso las cauciones, y tienen vencimiento corto, ¿no? Siempre hablando en pesos. Bien, datos en cuanto a tasas, ¿qué nos puede decir? ¿Dónde estamos? Porque venimos con ascensos casi permanentes, pero en esta semana el Banco Central operó un poco en letras para moderar la suba. ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Cómo está cerrando la semana en este sentido? Exacto, sí, el Banco Central, como decís vos, tuvo participación en el mercado de letras, y recordemos también que, digamos, el gobierno estuvo subiendo la política de encajes. Los bancos ahora, digamos, necesitan tener un poco más de encajes. Esto está presionando un poco las tasas y nos encontramos en tasas del 55-56% para LECAPs, que te dan un rendimiento efectivo mensual de entre el 3,5-4%. Incluso algunas LECAPs un poco más largas, cuando las comparas contra el techo de la banda, contra el tipo de cambio, quizás quedan por encima, con lo cual tenemos bastante demanda de esos instrumentos. Y bueno, también tenemos muchos vencimientos que el gobierno está enfrentando en cuanto a licitaciones de tasas de interés, licitaciones de LECAPs, que hasta ahora se vienen roleando y permiten un poco la descompresión digamos, de los vencimientos de corto plazo. Por último, Brian, te pregunto por el mercado de obligaciones negociables, del que siempre hablamos porque es una opción muy conservadora para pasar este tramo tan volátil, ¿no? Que nos lleva hasta septiembre, incluso hasta octubre. Hubo colocaciones inclusive esta semana de mercado primario. ¿Cómo está ese mercado? Porque lo vemos mucho más estable como siempre, ¿no? Sí, el mercado de obligaciones negociables es un mercado un poco más estable, es un mercado quizás
apunta un poco más a largo plazo. Un punto positivo que siempre destacamos de las obligaciones negociables es que pagan rendimientos en dólares y ajustan por tipo de cambio, entonces para quien quizás prefiere tener posiciones dolarizadas es un gran instrumento. Y esta semana tuvimos licitaciones de varios bancos, tuvimos una licitación importante también de YPF a 3 años que salió al 7,5 anual en dólares. Y fue la verdad muy demandada por nuestros clientes y nosotros siempre aprovecho a meter el chivo. Tenemos una comunidad de Mar del Plata bursátil en la que vamos un poco comentando cuáles son las obligaciones negociables y las licitaciones que vienen en curso. Entonces ahí mantenemos un poco al tanto a los clientes y la verdad que esta semana fue bastante particular porque tuvimos más de 5 o 6 emisiones. Está claro. Bien, Brian, muchas gracias por tu tiempo. Como siempre, buen fin de semana y seguimos hablando de lo que pasa en la bolsa en los próximos días. Bien, y después de este panorama desde Mar del Plata bursátil y antes del cierre del programa, tiempo nada más que para repasar rápidamente dólar y reservas internacionales. El dólar para arriba finalmente, a pesar de lo que había sido el arranque bajista del viernes, terminó nuevamente comprador con subas cercanas al 1,80, 2,40% en la bolsa y en el mercado minorista. 1.361 en el minorista, 1.350 en promedio entre el MEP y el contado con liquidación en la bolsa. El Blue, 1.350 pesos, subió menos, pero esto está claro, tiene que ver con que se había adelantado de alguna manera la semana previa. Y las reservas, que terminan agosto con una suba de 1.102 millones de dólares, aunque les recuerdo que aquí hubo una inyección durante este mes de unos 2.000 millones de dólares por el fondo y otros 500 millones de otros organismos multilaterales de crédito. Aquí tenemos que destacar además que este viernes las reservas cayeron 1.000 millones de dólares, pero estos dólares vuelven habitualmente en el arranque del mes siguiente porque responde a la operatoria de cierre de mes de las entidades financieras. Bien, y de esta manera vamos llegando al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas, obviamente con la expectativa puesta en la próxima semana, la última previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo que supone seguramente un contexto volátil como el que hemos vivido en estos días. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.